Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula José, una sombra del Masía. En este video estaremos hablando de una verdad que los pastores, sacerdotes, ancianos de los testigos de Jehová y rabinos no han entendido de la Biblia. Pero vamos a entender el rango en el que está Jehová nuestro Dios. Y vamos a entender una realidad que no se ha dicho, y es que Jehová nuestro Dios, Él es un faraón. Y vamos a analizar historias como la historia de José, la cual nos da a entender de que Jehová nuestro Dios, Él es un faraón. En esta escena, que es la escena de Noé, vamos a entender por qué Israel no ha podido entender a Jehová nuestro Dios. Vamos a entender por qué no han podido entender a Jehová nuestro Dios. Empecemos. Génesis capítulo 9, versículo del 18 al 29 dice: Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Can es el padre de Canaán. Canaán es lo que actualmente se conoce como Israel. Antes que Israel se llamara Israel, la tierra prometida se llamaba Canaán. Dice: estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de la tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa. Yo quiero hacer un alto aquí para que ustedes entiendan una cosa. Ustedes deben saber de que Sem, Can y Jafet, ellos tres son hermanos, pero ellos no son iguales. Deben saber de que Sem es un varón blanco, Can es un varón negro y Jafet es un varón moreno. Es un varón moreno, porque la escritura dice que de ellos fue llena toda la tierra, y cada uno de ellos viene a representar a uno de los hijos de Adán. Sem viene a representar a Seth, Can viene a representar a Caín, Jafet viene a representar a Abel. Y recordemos que Sem es un varón blanco, Caín es un varón negro y Abel es un varón moreno. Entonces, ellos son hermanos, pero no todos tienen el mismo color de piel, porque de ellos fue llena toda la tierra, de negros, morenos y blancos. Y miren lo que dice: entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez. Miren lo que dice: y despertó Noé de su embriaguez. Noé estaba aquí dormido, ebrio y desnudo. Y dice: y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, mira lo que dice, su hijo más joven. El hijo más joven de Noé, ¿quién era? El hijo más joven de Noé es Can. Ahora, si Can es un varón, es un joven negro, ¿cómo es su padre? Negro. Él es negro. Noé es un varón negro y su esposa es una mujer blanca, y por eso ellos dos pudieron dar los tres tipos de raza: negros, morenos y blancos. Pero Noé es un varón negro. Aquí lo puse blanco porque es la única imagen que encontré en el internet. Es decir, si tú pones Noé negro, no aparece. No aparece.
pero la realidad es que Noé es un varón negro, porque su hijo, al que él maldijo, era su hijo más joven, y era un varón, y era un niño negro. Y su padre también es negro, es la realidad. Y le puso una maldición: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en haciendas de Sem, y Canaán sea su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Ustedes deben saber de que las palabras de Noé contra su propio hijo, su hijo más joven, el menor, era un varón negro. Pero Noé también es negro, también es negro. Ustedes deben saber de que esa maldición se ha cumplido ¿en qué? En los que están en África. Ellos han tenido que vivir servidumbre. Las palabras de Noé las han tenido que vivir. Las han tenido que vivir. Por eso digo que Noé es un varón negro, porque es el papá de Can. Es realidad. Y esas palabras ya no tienen efecto. ¿Por qué? Porque ya han pagado su castigo. Todos nosotros somos testigos de cómo los europeos, estadounidenses, Inglaterra, Israel, le han robado los recursos a África, los han esclavizado, han hecho con ellos todo lo que han querido, mientras se cumplía ese castigo. Por el castigo de la descendencia de Caín, de la descendencia de Can, ya terminó, y esas palabras ya no tienen validez. Ya, esa maldición ya no tiene validez. Es realidad. Esa maldición ya no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque ya hemos sido testigos de esa maldición, de ese castigo. Hemos sido testigos. Entonces, y eso tenía que durar un tiempo. Ya esa maldición se cumplió, ya no tiene efecto más en ninguno de la descendencia de Can ni de la descendencia de Caín. En ninguno. Es realidad. Pero ¿qué es lo que queremos ver aquí? De que Can es el único que mira a su padre y los demás caminan hacia atrás. Es decir, Sem y Jafet, ellos tienen que caminar hacia atrás. Y ese caminar hacia atrás representa de que Israel y los demás pueblos deben caminar hacia atrás, sin poder ver a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que esta escena de Noé es una escena representativa, donde Jehová nuestro Dios se representa en Noé, Noé, el cual plantó una viña. Jehová nuestro Dios plantó el mundo, que él siempre la representa como una viña. Y dice que Noé se embriagó. Entonces, Jehová nuestro Dios no es que se haya embriagado, sino que la descendencia de Caín empezó a matar gente. Como Caín mató a su hermano, ese ADN de matar se lo pasó a su descendencia. Y la descendencia de Caín empezó a matar mucha gente. Y entonces cuando Jehová nuestro Dios desde el cielo miraba la tierra, miraba pura sangre, pura sangre, pura sangre, pura sangre. Entonces Jehová nuestro Dios se empezó a marear, que se representa en la embriaguez de Noé. Por eso puso una copa representando como la sangre, como en forma de vino. Entonces Dios se embriagó de tanto mirar cómo la gente se mataba. Dios se sintió como mareado de tanto ver sangre. ¿Por qué? Porque no era el objetivo con que Jehová nuestro Dios creó a la humanidad. Y la escritura dice que a él le dolió en su corazón haber hecho hombre en la tierra. Le dolió tanto porque se estaban matando, y se estaban matando sin sentido. Y que nos estaban encabezando eso era la descendencia de Caín. Porque Caín mató a su hermano y manchó sus manos de sangre. Y su descendencia empezó a matar a otros. Entonces Jehová nuestro Dios se embriagó de ver tanta sangre. Cuando tú miras sangre, tú dices, uy, no puedo, te desmayas. Es más o menos así. Es una representación. Y por eso Can entra y mira la desnudez de su padre. La desnudez es como el enojo. El enojo es cuando una persona está enojada y tú dices, yo vi la desnudez de esa persona. No está diciendo que tú lo viste desnudo. No.
sino que tú vistes la parte que no quieren que uno mire de nosotros cuando estamos enojados. Cuando estamos enojados. Entonces, eso fue lo que vimos por culpa de la descendencia de Caín, el diluvio. Y es una parte que es de la ira de Dios, que los humanos no querían recibir ese castigo. Pero Jehová dijo, ustedes me han provocado, han hecho que mi ira, incluso la Biblia dice que hicieron enojar su Santo Espíritu. Por lo tanto, él mismo se les volvió enemigo. Hicieron que enojar su Santo Espíritu, lo hicieron enojar. Es como cuando tú tienes un hijo y tú vas al centro comercial y tu hijo empieza a patalear, a hacer bulla y tú dices, ¿qué hago? Tú no aguantas, toma la correa y le pegas y todo el mundo te queda mirando. Dicen, no, ese hombre maltrató a su hijo, como lo golpeó. Y tú lo estás corrigiendo porque ya no soportabas más. Entonces las personas que están alrededor tuyo vieron tu desnudez, vieron esa parte que tú no querías que ellos vieran, que es tu enojo. Es lo mismo que pasa con Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios, todos tenemos una parte de ira, de enojo. Y por culpa de la descendencia de Caín, Jehová actuó trayendo el diluvio y destruyó a toda la generación. Y empezó de nuevo. Entonces, eso se refleja en que Can mira la desnudez del padre y se lo cuenta a sus hermanos. Por eso, Can viene siendo un personaje y está representando algo. Está representando algo. Él está representando la variante de él, que es Caín. Que es Caín. Por eso, Can recibe el castigo de Caín. Es la realidad. Es la realidad. Can recibe el castigo de Caín. Y él viene a ser siervo. ¿Por qué? Porque Caín en el tiempo de él eran reyes y gobernantes, pero luego empezaron a matar y Dios dijo no, que él pague lo que tenía que hacer, lo que tenía que pagar, y lo puso como un esclavo. Y ahí fue donde cayó la maldición sobre él, donde su propio padre lo maldice. Pero recordemos de que Noé es un varón negro. ¿Por qué? Porque él maldice a su hijo más joven y su hijo más joven es un varón negro. Es un varón negro. Entonces, Noé también es negro y él lo maldice. Es realidad. Entonces, como Sem y Jafet caminan hacia atrás, ellos no miran al Padre y no lo conocen. Por eso representa el caminar. Va a representar de que Jehová nuestro Dios se oculta de Israel. De Israel, y eso lo vamos a entender más adelante. ¿Por qué se oculta de Israel? Porque Jehová nuestro Dios, Él es un faraón. Él es un faraón. Pero las personas negras no han dado como el buen ejemplo de ser un faraón, sino que siempre lo han utilizado para hacer cosas malas. Para hacer cosas malas. Pero Jehová nuestro Dios, Él es un faraón. Y por eso sus dos hermanos, ellos caminan hacia atrás. Ellos caminan de espaldas, dándole la espalda al Padre, sin saber de que Él es un faraón. Es decir, Él le oculta a sus otros dos hijos que Él es un faraón. Y eso lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, él crea una estatua para que todos la adoren. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres varones, dicen, oh rey, no vamos a inclinarnos ante tu estatua, porque solamente ante nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, Jehová de los ejércitos, solamente ante Él nos inclinamos. Y a Nabucodonosor no le gustó esa respuesta. Y dijo, calienten el horno y láncenlos. Y miren lo que dice Nabucodonosor, porque este es el testimonio de Nabucodonosor. Estas son las palabras de Nabucodonosor. Miren lo que dice en Daniel capítulo 3, versículo 25. Ustedes lo pueden leer en sus Biblias. Reina Valera 1960 y dice, y él dijo, ¿quién? Nabucodonosor. He aquí, yo veo 4 varones sueltos. ¿Por qué dice que él mira 4? Porque él echó solamente a 3. Él echó a 3. Sadrach, Mesach y Abednego. Él echó 3. Pero él dice, venga, yo estoy viendo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño.
Y mire lo que dice. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Él está diciendo, vengan, ahí hay 3 varones hebreos, pero el cuarto tiene apariencia a hijo de los dioses. Y a quienes llamaban así en el tiempo antiguo, los hijos de los dioses, eran a los faraones. Y los faraones son negros, los hijos de los dioses. Entonces, Nabucodonosor en su mente está relacionando a un faraón con el que está ahí en el horno de fuego salvando a los 3 judíos. En la realidad, él está relacionando a un faraón con el que está ahí en el horno de fuego, con ellos, salvándolos. Él los está relacionando, él dice, venga, pero el cuarto se parece a un faraón, a un hijo de los dioses. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, él compara la apariencia del ángel de Jehová con un faraón. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios, él es un faraón. Él es un faraón. Y Jesús, Yeshua HaMashiach, también tiene el rango de un faraón. Y esta historia lo ilustra perfectamente. Y ustedes pueden investigar a quienes se le llamaban en la antigüedad a los hijos de los dioses. Y te va a aparecer a los faraones. Tú lo puedes estudiar con un egiptólogo. Un egiptólogo que tenga mucha experiencia, él te va a decir, en las historias de los faraones, ellos eran conocidos como los hijos de los dioses. Ese era el título que se le daba a Faraón. Entonces, Nabucodonosor sabía acerca de la fama de los faraones. Y él relaciona al ángel de Jehová, que es el cuarto, con un faraón. Él dice, venga, este cuarto se parece a un faraón. Tiene los atuendos de un faraón y se viste como un faraón, haciendo mención a Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive. Es realidad. Entonces, aquí vemos de que él hace relaciona en su mente. Dice, venga, pero es que se parece a un faraón. Ahora bien, yo estaba enseñando en videos anteriores de que el Mesías debía ser negro sí o sí. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que los judíos han utilizado solamente mitad de la historia, desde donde ellos inician hasta nuestros días, pero eso no es correcto. Porque la historia viene mucho más atrás. Ellos están utilizando mitad de la historia. Y cuando tú utilizas la mitad de la historia, en esa mitad de la historia, Israel se vuelve el personaje principal. Pero en esa mitad de la historia, solamente podemos entender mitad de la historia. Si nosotros vemos el panorama completo, nos vamos a dar cuenta de que Israel no es el personaje principal. Cuando vemos la historia desde aquí hasta aquí, nos damos cuenta de que Israel no es el personaje principal. Es la diferencia entre ver el panorama completo y ver solamente mitad de la historia. Esta mitad de la historia, desde que Israel llega a la tierra prometida. Entonces, y eso es lo que pasa con muchos pastores, sacerdotes, rabinos, ancianos de los testigos de Jehová, que solamente conocen mitad de la historia. Saben esa mitad de la historia. Y con esa mitad de la historia, ellos creen que van a alcanzar la salvación. No. Deben entender el panorama completo. Tienen que ver toda la historia completa. Todo lo que Jehová nuestro Dios ha hecho. Desde el comienzo hasta el final. Y en este video, ustedes lo van a entender. Por eso los invito a quedarse hasta el final. Para que lo comprendan. Entonces, primero que debemos entender es que la historia no empieza con Israel. Israel no es el personaje principal. El personaje principal viene siendo Caín. ¿Por qué Caín? Recordemos que Jehová nuestro Dios crea a Adán y Eva. Adán y Eva son creados. Y el primero que abre matriz es Caín. Y él recibe la P de primogénito. Y Caín significa el adquirido de Jehová.
Yo sé de que hay muchas personas que van a decir, no, Caín es un perverso, Caín es malo, Caín es un hombre malísimo. Pero ustedes deben saber de que eso no funciona así. El nombre de Caín significa el adquirido de Jehová. Otra cosa es lo que ocurre en tu mente porque es lo que te han enseñado de que el nombre Caín representa cosas malas y eso no es correcto. Ese fue el comportamiento del primer Caín. Ese fue el comportamiento y así fue como él manchó su nombre. Fue su mal comportamiento. Pero Caín significa el adquirido de Jehová. Ese es el significado. Ese es el significado del nombre de él. Otra cosa es cómo él se comportó. Él se comportó mal y rebelde. Su comportamiento no tiene nada que ver con su nombre. Claramente, con su comportamiento, él manchó el nombre. Pero es una cuestión de percepción. Porque si una persona se llama Caín, no quiere decir de que va a ser rebelde, no, va a ser dependiendo de cómo él se comporte. Si otra persona viene y se llama Caín y es una persona guau, él lo que hace es limpiar el nombre. Y eso fue lo que hizo Caín, ensució el nombre. Y por eso nosotros tenemos una percepción de que Caín, el nombre Caín es un nombre malo. Pero eso no es lo que significa. Caín significa el adquirido de Jehová, en su significado. Y por eso su descendencia puede habitar la tierra prometida. Antes de que Israel se llamara Israel, se llamaba Canaán. Canaán. Y los cananeos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. Por más de 2500 años. Ustedes deben saber de que los cananeos son los hijos de Jehová nuestro Dios y ellos recibieron la ley. Ellos recibieron sacerdocio. Ellos recibieron un Mesías. Ellos estaban esperando un Mesías que se iba a llamar Melquisedec. Lo estaban esperando. Ellos recibieron las fiestas del Señor. Ellos tenían todo, lo tenían todo. Pero recordemos que que Caín recibió una M de maldición. Y esa maldición se la pasó a su descendencia, los cananeos. Y los cananeos empezaron a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios le dijo a Israel, Israel, mata a los cananeos como castigo. Pero Israel no los mató, sino que el cananeo cohabitó la tierra. Pero antes de Jehová nuestro Dios echar a los cananeos, Jehová nuestro Dios empezó a probar a Abraham. Y cuando Abraham era uno, Abraham miraba la tierra prometida. Y lo que había en la tierra prometida era puros cananeos. Y Jehová nuestro Dios empezó a probar a Abraham. Ahora bien, aquí es donde nosotros debemos hacer un alto. ¿Por qué? Recordemos que los cananeos son los que están primero. Si nosotros miramos a la tierra prometida, hoy en día miramos a Israel, nosotros decimos, no, Dios es blanco. ¿Por qué? Porque los israelitas son blancos. Entonces, cuando estaban los cananeos, diríamos, o Abraham diría, bueno, como los cananeos son negros, Dios es negro. Y eso sería lo correcto. ¿Por qué? Porque los cananeos son primero que los israelitas. Abraham era uno. Y recordemos que cuando Abraham salió a la batalla, él fue recibido por el sumo sacerdote Melquisedec. Y Melquisedec era uno de ellos. ¿Cómo es Melquisedec? Negro. Y recordemos que Melquisedec salió a recibirlo con pan y vino. Y bendijo a Abraham. Y Abraham le dio los diezmos de todo. ¿Por qué? Porque ya existía Salem. Dice que Melquisedec, rey de Salem. Ahora, Israel por ningún motivo puede decir, no, es que mis padres, los judíos, los hebreos, fueron los que edificaron Jerusalén. Ellos no pueden decir eso. Ellos solamente han estado cuidando a Jerusalén, porque los que edificaron Jerusalén fueron los cananeos. ¿Por qué? Porque cuando Abraham era uno, ya se había edificado
Salem, que es la misma Jerusalén. Y tanto que ya había sacerdocio, el sacerdote que vino a recibir a Abraham, que es el mismo Melquisedec. Si ustedes quieren entender mejor este tema, pueden leer Carta a los Hebreos. En Carta a los Hebreos se explica esto con lujo de detalles. Entonces, Abraham era uno y ya había sacerdocio, y era el sacerdocio de Melquisedec. Cuando Isaac era uno, Isaac miraba la tierra prometida y miraba puro cananeo. Puro cananeo. E incluso, recordemos que Abraham comió con Dios. Fueron 3 varones. ¿Cómo eran esos 3 varones? Eran 3 varones negros. ¿Por qué? Porque cuando Abraham comió con Dios, él miró la tierra prometida. Dios es negro, como sus hijos, los cananeos. Pero él dijo que los iba a echar y iba a dejar entrar a mi descendencia. Cuando vienen los ángeles a recibir, cuando viene Abraham a recibir a los ángeles de Dios, que es Dios mismo, porque Dios come con Abraham, él recibe a 3 varones negros que representan la Trinidad de Dios. Es realidad. Cuando Isaac mira la tierra prometida, mira a 3. Cuando Isaac mira la tierra prometida, mira a los cananeos. Cuando Jacob mira la tierra prometida, mira a los cananeos. Incluso, cuando tú lees la Biblia, se habla de Sodoma y Gomorra. Y estas ciudades, vergonzosamente, eran habitadas por personas negras. ¿Por qué? Porque Abraham fue el que intercedió antes de que Jehová nuestro Dios destruyera Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque no habían israelitas, no habían hebreos, no habían nacido, estaban dentro de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham era uno. Cuando él intercedió por Sodoma y Gomorra, los que vivían en Sodoma y Gomorra eran personas negras. Eran personas negras. Es entendible, ¿verdad? Ahora bien, Jehová nuestro Dios los probó a Abraham, Isaac y Jacob, y dijo, la descendencia de Jacob habitará la tierra prometida. Entonces Jehová nuestro Dios, como los cananeos empiezan a pecar gravemente, sustituye al pueblo, trayendo a Israel, quitando a los cananeos. Dios, ¿qué hace? Cambia los pueblos, cambia personas negras por personas blancas. Pero ahora bien, Jehová nuestro Dios no cambia el Mesías sigue siendo el mismo, Melquisedec. ¿Cómo debería ser el Mesías? Negro. Y eso es lo que ocurre, de que el Mesías llega es con Israel y no con los cananeos. Y llega es a una tribu donde hay personas negras y personas blancas, que es la tribu de Judá. La tribu de Judá. Y en la tribu de Judá, Judá es un varón negro y Tamar es una mujer blanca. Y entre Judá y Tamar nace un niño que se llama Fares. Y de Fares viene el linaje de los faraones. Viene el linaje de los faraones. Y de ese linaje es de donde viene el linaje del rey David. Y ahí pasa Jesús, Yeshua Hamashiach, ahí es donde él nace. ¿Por qué? Porque Melquisedec debía ser del linaje de Melquisedec, y el linaje de Melquisedec tiene que ver con los faraones. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios, él es un faraón. Entonces, cuando tú miras el panorama completo, tú dices, bueno, es que sí, Jehová nuestro Dios cambió los pueblos, todos sabemos eso, pero él no cambió el Mesías. El Mesías seguía siendo el mismo. Entonces, cuando él desciende del cielo al vientre de una mujer judía, una mujer negra judía, nace Jesús, Yeshua Hamashiach, que él iba a ser uno de ellos. ¿Por qué? Porque Dios cambió los pueblos, pero no cambió el Mesías.
Y para hacer la comprobación de esto, simplemente hay que irnos hacia atrás. Vámonos hacia atrás, porque las comprobaciones se hacen así. Cuando tú haces una suma, vamos a hacer aquí una suma. 5 más 5 es igual a 10. Ahora, para hacer la comprobación, hacemos una resta. 5 menos 10 es igual a 5. Tenemos los mismos números. Cuando tenemos una suma, vamos hacia adelante, pero cuando hacemos una resta, vamos hacia atrás. Vámonos a ver la historia hacia atrás. Y vamos a decir de que la historia ocurrió como debía ocurrir, y Adán y Eva nunca pecaron. Adán y Eva nunca pecaron, por lo tanto Caín nace siendo perfecto, nace siendo una persona recta y temerosa de Dios. Él recibe la primogenitura y su descendencia también. Por lo tanto, los cananeos son buenas personas. Guardan la ley, los jubileos, las fiestas del Señor, y son buenas personas. Ellos estaban esperando un Mesías. Yo les digo algo, si los cananeos no hubieran pecado, ni Caín hubiera pecado, la pregunta es, ¿para qué necesitamos a Israel? No hubiéramos necesitado a Israel, es decir, no hubiéramos ido a Egipto a traer a Israel. ¿Por qué? Porque no necesitamos a Israel. No necesitamos. El Mesías viene naciendo con los cananeos, bajo el nombre de Melquisedec. Sería un varón negro, como tenían que ocurrir las cosas. Pero como eso no ocurrió, sino que Adán y Eva sí pecan, como Adán y Eva sí pecan, Caín nace siendo rebelde. Mata a su hermano, recibe la P y también recibe la M. Su descendencia también es rebelde. Jehová nuestro Dios va a Egipto y trae la descendencia de Jacob. Y lo que hace es cambiar al pueblo. Los cambia. Pero no cambia el Mesías. El Mesías sigue siendo el mismo. El Mesías sigue siendo el mismo. Y llega bajo el nombre de Jesús. Yeshua Hamashiach, que por siempre vive. Como un varón negro. Como lo dice la Escritura. Esto lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4 e Isaías 53. Fácil. Ahí está. Y recordemos que en el linaje de Judá, él pasa a través de Fares. Fares significa faraón. Del linaje de los faraón. ¿Por qué? Porque Jesús, Yeshua Hamashiach, él es un faraón. Y Jehová nuestro Dios, él es el faraón del cielo. Y recordemos que Sem y Jafet no pudieron ver al Padre. ¿Por qué? Porque estaban caminando de espaldas. Estaban caminando de espaldas. Quienes pueden ver al Padre es Caín. Es la realidad. Entonces, por eso les dije que al principio, que es importante ver el panorama completo. Es importante ver el panorama completo porque si vemos mitad de la historia, no vamos a entender. Y eso es lo que han estado haciendo, mirando solamente esta parte. Ahora bien, ustedes dirán, venga, pero es que tú nos dijiste de que el personaje principal es Caín. ¿Por qué tú dices eso? ¿Por qué? Porque Caín viene siendo el hijo pródigo. Él es el hijo pródigo. Jehová nuestro Dios es el padre. Israel es el otro hermano. Es el hermano que no quiere que su hermano vuelva. Es la realidad. ¿Por qué? Porque ellos siempre han sabido de la misión. La misión es hacer volver al hijo pródigo. El hijo pródigo son los cananeos, que ellos fueron echados. Caín fue echado. Él es el hijo pródigo. Y luego su descendencia también fue echada. Se fueron para África. Y él se volvió el hijo pródigo. Y su lugar lo tomó Israel. Pero Israel entiende todo esto. Sino que ellos no han querido que su hermano vuelva. Por eso cuando vemos en la parábola del hijo pródigo, su hermano no se alegra. No se alegra de que llegue su otro hermano. Él no se alegra.
Y recordemos que es por el hijo pródigo es que el padre hace matar su cordero más gordo. Es realidad. Es por él que es el mismo Melquisedec. Es el mismo Melquisedec. Entonces, ¿quién es el personaje principal? Caín. Y esa es la misión de Israel, traer al hijo pródigo. Pero ellos siempre han entendido de que ellos están en África. Siempre lo han sabido, siempre. Pero ellos, ¿qué hacen? Empiezan a frustrar lo que Jehová nuestro Dios quiere hacer. Ellos lo empiezan a frustrar, a decir no. Porque si ellos vuelven, nos van a quitar la tierra prometida. Y entonces ahí entra el tema del miedo. De que no ayudan al prójimo por miedo. Les da miedo. El segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te gustaría de que tú hubieras estado al principio y listo, pecaste, caíste, y Dios empieza a enviarte a una persona para que te ayude, pero esa persona que te va a ayudar, lo que hace es ocultarlo todo? Ocultan la verdad acerca de Jesús, que Jesús es un varón negro, de cabello blanco, lo ocultan. Ocultan la verdad acerca de Jesús, acercan la verdad acerca de Jehová nuestro Dios, ocultan todo. Y al final, Jehová nuestro Dios, ¿qué hace? Se aira contra Israel y los manda a un holocausto. Porque ellos siempre han sabido de que la misión era ayudar a los que están en África, pero ellos no la ayudan y crean organizaciones como la ONU. La ONU es un espejismo. La ONU te hace creer que ayuda, pero no ayuda. Y eso te ayuda a que no ayuden. Presten atención. Yo creo la ONU y yo digo, no se preocupe porque yo voy a ayudar a África. Ustedes no hagan nada. Entonces, cualquier persona que quiera decir, venga, vamos a ayudar a África, va a decir no, porque ya la ONU lo hace. Pero la ONU no lo hace. Pero genera el efecto de que lo está haciendo. Y es muy fácil. Tú investigas. MrBeast, un youtuber estadounidense, si no estoy mal, él abrió una cantidad de pozos en África. Una sola persona demostró de que la ONU es una vergüenza, es simplemente una cortina para decir, yo ayudo, pero no ayudan. ¿Por qué? Porque ellos saben de que los que están en África eran los que primero estaban en la tierra prometida y a ellos les da miedo de que ellos se levanten. Le tienen miedo a su otro hermano, que son los cananeos. Le tienen miedo porque dicen, no, es que si ellos se levantan nos vienen a quitar la tierra prometida. Y la intención de nosotros no es quitar la tierra prometida, no tenemos ninguna intención de eso, solamente queremos vivir bien y servir a Jehová nuestro Dios. Es realidad. Pero ellos no se han alegrado. Por eso, en la parábola del hijo pródigo hay un hermano que no se alegra de que su hermano vuelva. No se alegra. Es la realidad. Y es Israel. Él no se alegra de que vuelvan los cananeos, sino que le tienen miedo. Y ese miedo no los deja actuar con amor, sino lo contrario, como oprimiéndolos, poniéndole, porque ustedes deben saber de que parte de la brujería que tiene África ha sido dada por ¿quién? Por Israel. Han enviado maldiciones, hechicería, brujería, ¿para qué? Para que las personas negras no se levanten. Esa es la realidad, y las personas negras creen que la brujería les hace bien, cuando no. Cuando todo eso se lo pusieron a ustedes para que no se levanten, porque la brujería te debilita. Pero Jehová nuestro Dios ha sido testigo de todo eso. Jehová nuestro Dios sabe de que a Israel le tiene miedo a los cananeos que están en África. Ellos le tienen miedo y es la realidad. Y eso no es que es ahorita, no. Eso ha sido de generación en generación en generación. Y la misión de Israel era traer al hijo pródigo. Porque la historia de la Biblia, el personaje principal viene siendo Caín, desde el principio. Sino que las personas dicen, como Caín se portó mal, ¿cómo va a ser el personaje principal? Y es la verdad, es difícil de verlo así. Pero cuando tú ves el panorama completo, puedes darte cuenta de que Israel no es el personaje principal. Ellos quieren ser el personaje principal, pero vendrían siendo el villano. Al final, el que debería ser el héroe se vuelve un villano, que es Israel. ¿Por qué? Porque Dios les da
doble bendición, bendición por dos. ¿Por qué? Porque tú investigas y a los judíos Dios les da doble bendición, pero ellos no ayudan a sus hermanos que están en África. Y la escritura dice así, que en las generaciones futuras los egipcios podrían entrar en la congregación de Jehová. En la congregación de Jehová. Es realidad. Es decir, Dios nunca dijo de que él iba a estar enojado con Israel, con los cananeos para siempre. Hay pueblos en los que la Biblia dice de que Dios va a estar enojado con ellos para siempre. Entre ellos no están los cananeos. Entre ellos no están los cananeos. Y Jehová nuestro Dios a todos los nazarenos les han explicado ese proceso. Jehová nuestro Dios a todos los masones y a todos los Illuminati les ha explicado esto, pero ellos se esconden como las ratas y no quieren ayudar a sus hermanos, no los quieren ayudar. Y al final crean, es la ONU, que es como una cortina, porque ellos entienden todo esto. Es una cortina para que no se levante. Es una cortina que te hace creer que te están ayudando, pero no te están ayudando. Ni tampoco dejan que los demás ayuden. Es la realidad. Es la realidad. Y no solamente con los africanos, sino también con Jesús. Ellos dijeron, venga, ¿por qué el Mesías es negro? Presten atención a esto. Si tú miras mitad de la historia, de aquí para allá, tú te preguntas, venga, ¿por qué el Mesías es negro? ¿Por qué Jehová nuestro Dios nos envía un Mesías negro? Porque ellos solamente están viendo mitad de la historia, pero si entienden toda la historia, ellos van a decir, venga, es que los que estaban antes, ellos tenían el orden de Melquisedec. Solamente de ellos puede venir el orden de Melquisedec. Entonces, a Israel se le dio el orden arónico. El orden arónico. Mientras tanto, los cananeos tienen el orden de Melquisedec. Y la escritura dice así, juró Jehová y no se arrepentirá que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir eso? De que Jehová nuestro Dios, cuando cambia los pueblos, él lo está haciendo también para su beneficio, para que Jehová nuestro Dios pueda nacer. Para que él pueda nacer. Y lo que ocurre es que como él cambia los pueblos, Israel ya dice, bueno, los que antes estaban primero eran negros, pero él los cambió por personas blancas. Y él dijo que el Mesías nacería de nosotros, pero el Mesías ya estaba prometido como Melquisedec, como un varón negro. Entonces, él sí cumplió la promesa. La escritura dice que él es del orden de Melquisedec. ¿Él es del orden arónico? No. ¿Tenía que ser un varón blanco? No. Él es del orden de Melquisedec. Tenía que ser un varón negro. Y por eso nace siendo negro. ¿Ven? Cuando uno ve el panorama completo, puede entender mejor, pero si vemos mitad de la historia, nos quedamos como, venga, el Mesías, ¿por qué realmente es negro? Y es que los que estaban antes eran negros, y ellos son los que tienen el orden de Melquisedec. Es decir, Jehová nuestro Dios viene siendo literalmente un cananeo. Un cananeo. Y es una mezcla. Presten atención a esto. ¿Por qué? Mucha gente piensa que el padre de Jesús es José, pero eso no es correcto, ya que el Espíritu de Dios descendió directamente al vientre de Miriam, o la que ustedes conocen como la Virgen María. Entonces la Virgen María, ella es una mujer negra de la tribu de Judá, que en la tribu de Judá hay personas negras y hay personas blancas. Y ella es una mujer negra. Y su padre, el padre de Jesús, él es Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios, él es un cananeo, él es un faraón. Y él hace descender su espíritu sobre la mujer. Y entonces el niño, Jesús, toma información genética de la madre como qué, como el color de piel y la tribu, y nace bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach. Y hay una mezcla entre Jehová nuestro Dios, que es un cananeo, y una mujer judía. Y nace Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive, directamente del cielo, del cielo, del cielo. Entonces Jesús vendría teniendo los dos sacerdocios, el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec, pero él dice, no,
yo soy del sacerdocio de Melquisedec, porque él es el mismo Melquisedec. Él es el mismo Melquisedec. Y recordemos que Jehová nuestro Dios, él es un cananeo. Él es un cananeo. Y es el Padre el que da el sacerdocio. Por eso José vendría siendo como el padre cuidador del Mesías. Simplemente es como una figura que Jehová nuestro Dios le pone para que pueda entender de un padre, para que pueda tener ese amor, aunque Jesús no lo necesitaba, porque él entendía muy bien lo que estaba haciendo en la tierra, desde niño. Esa es la realidad. Y Israel no entiende todo eso. Y simplemente, ¿qué hace? Rechaza a Jesús, lo rechazan, lo rechazan, lo rechazan. No entienden la obra que Jehová nuestro Dios hizo. No entienden todo cómo Jehová nuestro Dios cambió los pueblos, pero no cambió el Mesías. Y eso es lo que deben entender los pastores, sacerdotes, rabinos, ancianos de los testigos de Jehová. Todos ustedes deben entender esto. Y eso yo se los hablo muy fácil para que lo puedan entender. Y refuércense viendo otros videos. Entonces, aquí vemos de que Jehová nuestro Dios, él es que un faraón. Él es un faraón. Y su hijo también es un faraón. Normalmente, si tú le preguntas a un rabino, él te va a decir, el Mesías debe ser un melech, un rey. Pero ese no es el rango de Jesús. ¿Por qué? Porque es la interpretación de un rabino. De un rabino. Pero, eso lo vamos a ver más adelante. Las características de Jesús demuestran de que él es un faraón. Lo podemos ver con la historia de José. José es una sombra de Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive. Y recordemos que José fue vendido como un esclavo. Él fue vendido por sus propios hermanos, que se refleja mucho con Jesús, Yeshua HaMashiach. Las tribus rechazaron a Jesús, no lo quisieron. Y recordemos que ellos lo vendieron por 30 piezas de plata. Y a José también lo vendieron. Pero él ascendió ¿a qué? A ser segundo después de Faraón. Y recordemos que la esposa de Faraón lo seducía. Pero él demostró ser un hombre íntegro. Y entonces solamente estaba Faraón por encima de él. Y José estaba abajo. Y recordemos que ellos dos vendrían siendo equivalentes. La historia de ellos nos va a hablar muchísimo de la historia de Jesús, Yeshua HaMashiach. Entonces, así como José logró ser segundo, es decir, literalmente él vino a ser como otro faraón, un faraón en tierra de Egipto, y recordemos que él es un hijo de Jacob. Asimismo, el Mesías viene siendo un faraón, y solamente está por encima de él Jehová, que es su padre, que es otro faraón. ¿Ven la conexión? José es segundo después de Faraón. Faraón está representando a Jehová nuestro Dios y José está representando a Jesús. Lo mismo ocurre en el cielo. Jehová nuestro Dios, él es el faraón del cielo. Él es el faraón del cielo. Y en la tierra, y Jesús, que es Melquisedec, vendría siendo su hijo, que también vendría siendo un faraón. Es decir, en él no queda el rango de rey. ¿Por qué? Eso lo vamos a explicar más adelante. Y es que el rey no tiene la misma autoridad que un faraón. No la tiene. Es una realidad. No la tiene. Es importante que usted ya haya leído y ya haya entendido la historia de José. Si usted no entiende la historia de José, muy difícil, pues, me va a entender. Pero entonces usted debe entender de que aquí hay una equivalencia, donde Faraón está en el primer puesto y luego José al segundo. Asimismo es en el cielo. Faraón representa a Jehová nuestro Dios y José representa a Jesús, Yeshua HaMashiach. Es lo mismo, por eso digo que Jehová nuestro Dios, él es un faraón y José es una sombra del Mesías. Y recordemos que el Mesías también fue vendido por 30 piezas de plata por las tribus de Israel. Él fue vendido. ¿A quién fue vendido?
a Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios vuelve y lo pone con los cananeos. Es la realidad, porque al final tú eres preso de tus acciones. Israel vendió el Mesías por 30 piezas de plata. Esa realidad. Ahora bien, lo que les quería explicar, de que Faraón es la persona que tiene más autoridad entre un rey, un emperador y un emir. Él es la persona que tiene más autoridad en toda la tierra. Es como el líder que tiene más autoridad. Es realidad. Si el faraón da una orden, el rey también debe acatarla, el emperador y el emir. Y por eso Jehová nuestro Dios, él toma el rango de faraón. No, no es que lo toma, es que él le da el rango al faraón de la tierra. Él se lo da. ¿Y qué ocurre? Que cuando una persona blanca sube al poder supremo, se le llama rey. Cuando una persona negra sube al poder supremo, se le llama faraón. Cuando una persona asiática sube al poder supremo, se le llama emperador. Cuando un musulmán o un árabe sube al poder supremo, se le llama emir. Y esos títulos no se combinan. Tú no le vas a llamar rey a un emir. Él te va a decir, ese título no nos pertenece a nosotros. Nosotros aquí nos hacemos llamar emir. Un título de respeto. Me puedes llamar con ese título. No necesito que me llames como un rey. Y tú no le vas a decir al rey, rey, tú eres un emir. Porque él te va a decir, amigo, aquí no utilizamos ese título. ¿Por qué? Porque para cada grupo étnico hay un líder. Hay un líder. Lo mismo pasa, tú no le vas a decir al rey de España. Ese poquito, con lo que está ocurriendo en España, de la avalancha que ocurrió en Valencia, no lo querían recibir. No lo querían recibir. Tú no le vas a decir al rey de España, oye, rey de España, tú eres un faraón. No le vas a decir eso, o sí. Porque él te va a decir, amigo, tú estás mal. Ese título no me pertenece. Porque ese es el título que le pertenece al líder del grupo étnico de los negros. De los negros. Ni tampoco le vas a decir a un emperador chino, tú eres un faraón. Porque él te va a decir, amigo, estás mal. O no le vas a decir al emir, emir, tú eres un faraón. No, ellos no se combinan. ¿Y qué ocurre? De que el que tiene más autoridad entre ellos cuatro es el faraón. Es el faraón. Es el faraón. Si ustedes quieren saber la historia de por qué no hay faraones en la tierra, está en la Biblia. Jehová nuestro Dios se encargó de destruir la descendencia de los faraones. Él mismo se encargó de destruirlas, la descendencia de los faraones. Él los borró, porque él mismo los creó. Él mismo puede volver a levantar la descendencia de los faraones. Él los borró y él los vuelve a levantar. Es realidad. ¿Por qué? Porque deben saber que los faraones no querían servir a Jehová nuestro Dios, sino que querían ir en contra de él. ¿Te quieres ir en contra de Jehová nuestro Dios? Ah, bueno. Simplemente ve y los mandó a esclavitud. Es realidad. Ustedes lo pueden leer en el libro de Ezequiel, donde dice que Jehová nuestro Dios le rompió el brazo fuerte y el brazo débil a Faraón, quien ni siquiera puede sostener la espada. Y por eso Jehová nuestro Dios en la historia del Éxodo se enfrenta es con Faraón, porque Faraón es el que tiene el título más fuerte. El Dios fuerte no se va a enfrentar contra un debilucho como un rey o un emperador o un emir. No lo va a hacer, él se va a enfrentar contra el más fuerte y es Faraón. Y por eso él también es un faraón, pero él es el faraón del cielo. Y Jesús, su hijo, también es un faraón. Normalmente nosotros entendemos de que Jesús es el rey de reyes, lo entendemos así. Pero es que el rey de reyes vendría siendo un faraón. Para no decir rey de reyes, simplemente decimos faraón. Es la realidad, es como lo más fácil. Es como lo más fácil. Normalmente entendemos de que Jesús es rey de reyes y señor de señores. Pero una forma fácil de decirlo sería faraón. Jehová es un faraón
y Jesús es un faraón. Y también depende de la interpretación de cada uno. Si tú le preguntas a una persona, pues él como relaciona a los reyes como su máxima autoridad, pues dice, Jesús vendría siendo rey de reyes y señor de señores. Si le preguntas a un asiático, él dice, no, el emperador es como la persona de más autoridad, entonces Jesús vendría siendo el emperador de emperadores, vendría siendo como así. Pero para entender, Jesús vendría siendo un faraón y Jehová nuestro Dios un faraón. Ahora bien, aquí podemos ver lo que Jehová nuestro Dios hizo. Jehová es el faraón del cielo y, y el faraón de la tierra. Acá hay un versus por Israel. Por Israel. ¿Por qué? Porque Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Los que pusieron servidumbre o en esclavitud a los hebreos fueron los negros. Fueron los negros. Por eso ustedes deben saber de que, miren lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Reina Valera 1960 dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te manda que guardes el día de reposo. Entonces Jehová nuestro Dios le dice a Israel, Israel, acuérdate que tú fuiste siervo en tierra de Egipto. Y cuando dice en tierra de Egipto, te está diciendo en tierra de los negros o en tierra de negros. Por eso cuando Israel salió de Egipto, salió a reinar. Y los que estaban reinando salieron a qué? A pagar las consecuencias. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿dónde quedó el linaje de los faraones? En la realidad. Y entonces, como Israel salió a reinar, ellos dijeron, bueno, es tiempo de nosotros de vengarnos. Y empezaron a qué? A borrar la historia de los faraones. Empezar a borrar todo lo que tiene que ver con los negros para que no se inspiren, para que no tengan una inspiración, como que esa persona cuando yo la miro me inspira a ser grande, a ser más, o sea, a ser más. No, que los negros no tengan ninguna inspiración y que se queden abajo. Y eso es lo que han estado haciendo, borrando la historia de las personas negras, cuando tú divinamente puedes ir a Egipto y mirar las paredes. Y en los dibujos nuestros padres dejaban pinturas de personas negras. Es decir, simplemente con mirar los dibujos tú ya puedes decir, no, es que los que habitaban Egipto, eran personas negras. Ellos prefieren decir de que los que construyeron las pirámides eran extraterrestres. Prefieren decir que eran extraterrestres en vez de reconocer que fueron nuestros padres los que edificaron las pirámides. Los que edificaron las pirámides fueron los negros. Pero dicen no, ¿para qué vamos a decir que fueron los negros? Los extraterrestres. Esa realidad es como si un ejemplo, si todo cambiara y le damos la vuelta a esto y nosotros dijéramos, bueno, ¿quiénes construyeron esos edificios tan grandes? Los extraterrestres, ¿no? Divinamente en el futuro dirán, no, fueron las personas blancas las que edificaron esos edificios grandes. Porque esa es la forma de construir de las personas blancas. La forma de construir de las personas negras es como la hacían en el tiempo antiguo. Por eso vemos que la arquitectura es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Es una arquitectura diferente. La arquitectura de las personas negras es diferente a la arquitectura de las personas blancas. Es la realidad. Entonces, Jehová nuestro Dios, Él es el faraón del cielo versus el faraón de la tierra. Que al final, pues para Jehová nuestro Dios simplemente fue hablar y humillar a faraón. Esa realidad, al final él terminó llorando porque su primogénito murió. Esa realidad, porque al final faraón es simplemente una sombra de Jehová nuestro Dios. Es para que podamos ver a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nadie es digno de ver a Jehová nuestro Dios. Sino que nosotros vemos a faraón, al ver a faraón, estamos viendo a Jehová nuestro Dios, que es lo mismo que pasa con Jesús. Faraón vendría siendo como un reflejo de Dios. Es la realidad. Y es el que tiene más autoridad. Ahora bien, aquí podemos ver y entender un poquito más el tema del sacerdocio. Jehová nuestro Dios se reflejó en Adán, pero también se reflejó en Eva. En Adán
porque él es un varón negro, y en Eva, porque de él emana una luz, y esa luz la reflejó en Eva. Y la expansión de Adán es Egipto. Por eso, de Adán sacó a Eva y de Egipto sacó a Israel. Entonces, Israel viene siendo como la segunda Eva. Y deben saber de que Adán es primero. Los pueblos más antiguos son Egipto e Israel. Y el pueblo más antiguo viene siendo Egipto. Viene siendo Egipto. Y entre Adán y Eva tuvieron a Caín. Y la expansión de Caín son los cananeos. Los cananeos. Y los cananeos son los que tienen el orden de Melquisedec. Miren lo que dice Salmo 110, versículo 4. Reina Valera 1960 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué ocurre con el orden de Melquisedec? Que el orden de Melquisedec solamente lo tienen los cananeos. Incluso hace poquito hacía un video sobre Adonisedec. Adonisedec aparece en el libro de José. José es el conquistador de Israel. Él empieza a conquistar la tierra. Y Adonisedec viene siendo el último rey que cuidaba a Jerusalén. Y él es un rey y sacerdote del orden de Melquisedec. Por eso él se llama Adonisedec. Adonisedec. Adonisedec y Melquisedec vienen siendo del mismo linaje, que lo tienen ¿quiénes? Los cananeos. ¿Por qué? Porque el orden arónico es otro linaje, otro sacerdocio, y le pertenece a Israel, a Eva, el sacerdocio, y son sacerdocios diferentes. ¿Por qué? Porque tú simplemente puedes darte cuenta de un sacerdote arónico, y es una persona blanca. Pero un sacerdote del orden de Melquisedec es un sacerdote negro. Y ustedes deben saber de que el sacerdocio de ellos son muy distintos. ¿Por qué? Porque a Leví se le permite sacrificar, y a Judá se le permite gobernar e ir a la guerra. Esas funciones están separadas. Pero un sacerdote del orden de Melquisedec, como Adonisedec, puede ir a la guerra. Mire, es que es algo que no se ve, de que un sacerdote vaya y mate a una persona en la guerra y simplemente vuelva y sirva a Dios. Eso no se ve hoy en día. ¿Por qué? Porque los sacerdotes que tenemos hoy en día son sacerdotes del orden arónico. Pero en el sacerdocio del orden de Melquisedec, el sacerdote puede ir a la guerra, matar cientos de personas y volver y servir a Dios normalmente. Él puede sacrificar. Es como si Leví sacrificar. Es como si Leví y Judá estuvieran juntos. ¿Por qué? Porque Judá va a la guerra, mata personas y es rey. Y Leví sacrifica. Es como si eso lo hiciera una misma persona, que es del orden de Melquisedec. El sacerdote puede ir a la guerra y puede sacrificar. Esa es la verdad. Y si tú investigas, en los tiempos antiguos sí existían esos sacerdotes que eran del orden de Melquisedec, como Adonisedec. Adonisedec iba a la guerra y también era sacerdote. Lo mismo pasa con Melquisedec. En la realidad son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque hay una parte en el que hay un rey de Judá que él quiere sacrificar, quiere quemar incienso para Jehová nuestro Dios. Pero los sacerdotes le dicen: no, a ti no te corresponde. A ti no te corresponde sacrificar incienso, ofrecer incienso. Y de una vez, un golpe de lepra. Jehová nuestro Dios lo castiga porque no le corresponde al rey hacer las cosas de un sacerdote.
Pero en el orden de Melquisedec, el sacerdote es sacerdote y rey. Adón Olam, sacerdote y rey, soberano del universo, lo mismo. Por eso dice que él es del orden de Melquisedec, porque tienen funciones diferentes, se le permiten cosas diferentes. Y a ese orden es al que pertenece Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive. Y ese es el sacerdocio al que pertenecen los faraones. Por eso, si ustedes se dan cuenta, es muy sencillo. Tú eres un historiador y tú investigas y te das cuenta de que al Papa Francisco lo entierran igual que enterraban a los faraones. Investígalo y te vas a dar cuenta que a los papas los entierran en sarcófagos iguales como si fueran faraones. Y eso lo aprendieron de los faraones, porque los faraones eran sacerdotes. Eran sacerdotes. Y que ellos vendrían siendo una sombra de Jehová nuestro Dios. Esa realidad vendría siendo una sombra de Jehová nuestro Dios. Y ellos deberían estar sirviendo a Jehová nuestro Dios, pero como una rebeldía, todo eso se desordenó. Y es muy difícil explicarlo ahorita. Entonces, aquí podemos ver algo que es muy importante. Y es que nosotros somos una familia. Toda la humanidad es una sola familia. En realidad, toda la humanidad es una sola familia. Presta atención para que lo pueda entender. Todos sabemos de que sabemos de que la expansión de Adán es Egipto y la expansión de Eva es Israel. Por eso, Jehová nuestro Dios siempre en la Biblia, cuando habla de Israel, lo hace en femenino. Jehová nuestro Dios cuando le habla a Israel, le habla en femenino. ¿Por qué? Porque la expansión de Eva es Israel. Vendría siendo en femenino. Por eso Jehová nuestro Dios siempre le habla a Israel en femenino. En femenino, es la realidad. Porque Israel viene siendo femenina, es la realidad. Ahora, ¿qué ocurre? De que entre Adán y Eva tuvieron a Caín. Y la expansión de Caín son los cananeos. Y Adán viene siendo el padre. Viene siendo el padre. Pero hay algo que es muy importante y lo dice la misma Eva. Ella dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Cuando ella dice eso, da a entender al lector de que ella era con Jehová nuestro Dios. Es decir, Jehová nuestro Dios, lo voy a hablar de la forma para que ustedes lo puedan entender. De la mejor forma para que ustedes lo puedan entender. Es como si Jehová nuestro Dios se hubiera metido en Adán y hubiera estado con Eva, y con Eva es que tiene a Caín. Eso es lo que está diciendo Eva. Esas son las palabras de ella. Ella está diciendo, con Jehová he adquirido este niño. Es lo que ella está diciendo. Es lo que se puede interpretar. Es lo que los rabinos han interpretado. De que Eva está diciendo, yo estuve con el Todopoderoso y tuve a Caín. Pero Caín nació rebelde a causa del pecado que ya habían comido, porque el pecado estaba en la carne. Y eso es lo que ella está confesando, y es lo que está diciendo. Yo estuve con Jehová a través de mi marido y tuve a Caín. Eso es lo que ella está diciendo. Y por eso Caín puede entrar en la tierra prometida. Y ustedes deben entender de que así es como funcionan las cosas. Así es como funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios se queda con Eva. Eva es Israel. Y Jehová es el esposo de Israel. Es el esposo. Es el esposo. Y Caín viene siendo hijo de Jehová nuestro Dios. Y al final él viene siendo el padre. Viene siendo el padre.
¿Y qué ocurre con eso? De que para que Caín pueda ver a su padre, simplemente está reflejado ¿en quién? En Faraón, porque Faraón es como una parte visible de Dios, es una parte visible, es realidad. Entonces, para que lo entendamos mejor, vamos a ir poniendo los roles de cada uno. Entonces, decimos de que Adán y Eva tuvieron a Caín. Caín es el hijo, Adán es el padre terrenal y Eva es la madre. Y Jehová nuestro Dios viene así. Jehová nuestro Dios se refleja en Adán, y él viene siendo el Padre Celestial, donde Israel es la madre, los cananeos son los hijos y Jehová es el Padre, Y para que lo podamos ver o lo podamos entender, él deja su sombra, que es Adán, Y de Adán vienen los faraones. Y él vendría siendo el Padre Celestial. El Padre Celestial. Entonces ahí tenemos el Padre, los hijos, los cananeos e Israel, la madre. Es la realidad. Por eso cuando tú leas las profecías, hay una parte donde dice que Israel desechó a su marido y desechó a sus hijos. Y Dios siempre habla de Israel en femenino, como si ella, porque hay que decirlo, Israel viene siendo la madre de todas las naciones. Israel es madre de todas las naciones, es la realidad. Y Egipto viene siendo el padre de todas las naciones. Y Jehová nuestro Dios, Él es el creador de todas las cosas. Es realidad. Entonces, por eso vemos de que los que pueden entrar en la tierra prometida son la madre, el hijo y pues Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Adán se queda en Egipto. Adán se queda en Egipto. Adán se queda en Egipto. Por los que entran en la tierra prometida fueron los cananeos, que fueron los que primero estaban, los hijos, la madre, Israel y Jehová nuestro Dios, que es donde el centro, que es el corazón de la tierra. Ustedes deben saber que Jerusalén viene siendo el corazón de la tierra. Y por eso dice que nosotros vendríamos siendo como una familia. Entonces, para nosotros poder ver al Padre, porque tenemos la madre, el hijo, pero no podemos ver al Padre. Él se refleja en Adán. Se refleja en Faraón. ¿Para qué? Para que lo podamos entender y al final nos queda es este triángulo. Este triángulo hacia arriba. ¿Por qué? Porque Adán y Faraón solamente es una sombra para poder ver al Padre, para poder verlo. Por eso en la escritura dice, Israel, vuélvanse a mí que yo soy vuestro esposo. ¿Por qué? Porque Israel es Eva, la madre, y Eva es madre de Caín. Y ella dijo, por voluntad o con Jehová he adquirido a este varón, que es Caín. Y Caín significa el adquirido de Jehová, porque al final lo tuvo es con Jehová, sino que el recipiente que él utilizó fue Adán. Y Faraón siempre viene siendo como una sombra para que podamos ver a Jehová, para que podamos verlo o podamos entenderlo en su comportamiento. Esa es la realidad. Por eso siempre les estoy explicando de que Jehová nuestro Dios, Él es un faraón, Él es del rango que nosotros entenderíamos aquí como de un faraón. No es de un simple rey, no, sino de un faraón. Esa es la realidad.